Hola hermanos, bienvenidos a nuestra clase de apologética. Vamos a la parte 6. La verdad ahí está, sería la 5, pero como hemos dado dos partes en una sola vez, vamos a considerar. Bien, hablando del judaísmo. El judaísmo es una religión muy conocida por unos, desconocida por otros. Otros ignoran por completo por falta de conocimiento basado en las escrituras bíblicas, en la historia, etcétera. Pero el judaísmo, nosotros vamos a ver que hay una relación entre el cristianismo y el judaísmo. Y la realidad es que el cristianismo es una extensión del judaísmo. Esto encontramos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, cuando comenzó todo. La verdad que lo que llamamos cristianismo era una extensión del judaísmo, ¿ya? Entonces es una cosa, es algo muy importante que deberíamos estar analizando bastante. Bien, nosotros vamos a ver también que la doctrina del judaísmo sirve como base para toda la doctrina cristiana. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento acá, hay un diagrama que habla del Nuevo Testamento que va de Mateo a Apocalipsis. El Antiguo Testamento nosotros tenemos de Génesis a Malaquías, que es parte de nuestra Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la ley que va de Génesis a Deuteronomio, la historia primitiva, ¿cierto? Interesante que vemos en Génesis capítulo 1, de 1 a 11, de 1 a 11, y de la descripción de la creación. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 de 1 al 2, 4. Entonces, vamos a ver que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que los cristianos creen que Jesús de Nazaret es el Mesías de las profecías judías y que la mayoría de los judíos no lo reconocieron como el Mesías, a pesar de que las profecías claramente predijeron su venida. Hermanos, si fuéramos a ver, esto ocupa mucho tiempo de estudio, de debate, de lectura, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver cómo Pablo predicó a los judíos. Nos vamos a Hechos, ahí tenemos un pasaje, Hechos 17, de 1 a 4. Observen bien cómo hacía Pablo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces ahí está la estrategia, digamos, la estrategia paulina o la estrategia de Pablo para hablar o predicar a los judíos. Ya veamos que hay dos pasos acá, nosotros podemos ver. Comience donde estemos de acuerdo. En este caso, acordaron las escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una ventaja, nosotros cristianos y nosotros los judíos, es que hay una concordancia de las escrituras del Antiguo Testamento. Esto no hay que decir, son los mismos libros, son los mismos, cambia el idioma y algunos nombres, nada más, pero
es la misma cosa. La segunda cosa es convencer usando la lógica y la autoridad común. En este caso se enfocó, en el caso de Pablo, en el hecho de que Jesús era el Mesías predicho por los profetas. Ahora comenzando donde estamos de acuerdo. Vamos a ver la cosmovisión y esto ya hemos visto y vamos a repetir un poco esto de cosmovisión, ¿cierto? Acá me está saltando, vamos a tratar de arreglar acá, dejar bien para que ustedes puedan acompañar. Ahora sí. Muy bien, observen el existencialismo, vemos la cosmovisión y la autoridad común. Existencialismo, validez de las experiencias. Naturalismo, veamos, leyes de la ciencia y la lógica. Politeísmo y panteísmo, causa sobrenatural del universo. El Islam tiene su cosmovisión, ¿cierto? Y la autoridad común es un creador personal. Y cuando llegamos al judaísmo, ellos tienen a un creador personal que creó el Tanaj. Ese TNK que usted está viendo ahí es abreviatura de Tanaj, que es el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Ya? Entonces, la cosmovisión del judaísmo es esa, que hay un creador personal, una autoridad común que creó el Antiguo Testamento, que igual que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver aquí algunas profecías clave del Antiguo Testamento. Ya no nos queda tanto tiempo para estar leyendo profecía por profecía, pero ahí ustedes estarán leyendo. Yo igual cuando estuve traduciendo este texto, yo lo estuve leyendo. Tenemos a Isaías 11, 10 y 12 y 2 de Samuel 7, donde dice que el Mesías se llamaría la raíz de Isaí y el cumplimiento del pacto con David. Los dos textos nos hablan de esto. El cumplimiento será en Mateo, capítulo 1, de 1 a 16. Mateo hace la conexión genealógica de Isaí a Jesús. Es algo maravilloso. En Jeremías 31:15 habla de su nacimiento, que en su nacimiento iría acompañado de una matanza de inocentes. En Mateo 2, de 13 a 18, Herodes cumplió esta profecía matando a todos los niños pequeños y bebés en Belén. En Malaquías 3 habla de un precursor en el espíritu y el poder de Elías que presentaría al Mesías. Juan Bautista es esa persona que cumplió, y ahí tenemos el texto de Mateo 11, de 7 a 18. También vemos en Isaías 53:9, nos habla del Mesías que sería golpeado, oprimido y asesinado por los pecados de la humanidad. En Mateo 27, de 32 a 50, Cristo fue crucificado sin una causa justa. En Daniel 9, él predijo cuando el Mesías sería ungido. Mesías en hebreo es Cristo, ¿cierto? Es Cristo en griego. Entonces, tenemos otras cosas muy interesantes que nos habla bien del judaísmo, ¿ya? Vamos a algunas profecías. Aquí tenemos algunas profecías. En la profecía, Dios le había prometido a Israel que los castigaría con 70 años de cautiverio. Entonces, estamos haciendo un análisis de las concordancias
en las escrituras en cuanto al pueblo judío. Por supuesto que sucedió, esto ha sucedido. Hacia el final de esos años, de esos 70 años, Daniel recibió una profecía de Dios que indicaba que el castigo se multiplicaría por 7. Ahí está la cita en Daniel 9, 22 a 24. Esta prolongación del castigo fue el cumplimiento de una amenaza hecha por Dios si Israel no se arrepentía después de los 70 años. Y aquí tenemos el pasaje bíblico de Levítico 26, de 14 a 18, que dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré y castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Es impresionante. Y si nosotros nos vamos allí, tenemos también las 70 semanas de Daniel. Los 70 años se convirtieron en 490 años. Ya ahí está un resumen. No vamos a detenernos tanto porque tenemos todavía muchas cosas que hablar, pero ahí está cumplimiento a cabalidad de la palabra de Dios con el pueblo de Israel. Ahí está igual la matemática, todo esto, hermanos, se cumple a cabalidad. ¿Ya? Ahora vamos a seguir hablando el problema para los judíos en cuanto a Jesús. ¿Ya? Ellos dicen que Jesús no era el Mesías, dicen algunos que Jesús incluso era un impostor y todo más. A ver, si Jesús no era el Mesías, ¿quién más en la línea de David, nacido en Belén, ungido como rey de Israel, en el día exacto de la entrada triunfal, montó en un burro cuando entró en Jerusalén? En Zacarías 9:9 está la profecía y el cumplimiento está en Mateo 21, de 5 a 11. ¿Podría haber sido el Mesías? Incluso su rechazo fue profetizado. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que hablar de los judíos. No es para entrar en polémica, pero son formas de acercarnos con un conocimiento bien profundo de la palabra de Dios. Yo les aseguro, hermanos, con toda la teología que tengamos, con toda la experiencia con Dios que tengamos, es muy difícil debatir con un judío acerca de las escrituras. Yo me acuerdo cuando estuve en Israel, yo fui para estudiar y quería aprender más, necesitaba aprender más, estaba ahí por estudios, entre tantas cosas. Y me acuerdo que un pastor de la única iglesia de la ciudad me invitó a predicar. Y eran hermanos, todos ellos judíos, que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Y yo les confieso que yo temblé, porque era un gran desafío. Cualquiera de ellos tiene un conocimiento profundo de las escrituras. La Biblia se enseña desde el kinder hasta la universidad. La gente
además de sus estudios seculares, estudia el Antiguo Testamento. Entonces ellos tienen mucho conocimiento. Nosotros podemos tener un conocimiento a veces muy ligero. A veces yo veo que iglesias forman líderes en 1 año, 2 años como máximo, y un judío conoce la palabra de verdad. Entonces, para que podamos conversar con ellos, para que podamos, en primer lugar, no entrar en polémicas, sino conocerlos, entenderlos, necesitamos también de mucho conocimiento de la palabra de Dios. Así que, hermanos, si necesitamos conocer, yo les animo a que conozcamos, como dijo el profeta, conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima clase.